¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Aquí una disculpa. Este video pues, lo estoy grabando para el blog El Mundo Según George, que bueno, ya tengo bastantes meses de no escribir ni aportar nada al blog. Una disculpa, pero es que esta segunda parte del año, a partir de agosto de 2022, está bastante intensa en el terreno de mi profesión como abogado y no había podido escribir nada en el blog ni grabar videos tampoco. Entonces, hoy tengo la oportunidad de hacer un pequeño video acerca de recomendaciones de libros para este 2022. De hecho, yo cada año acostumbro a ir a la Feria Internacional del Libro de aquí de Guadalajara y ya sea hacer una pequeña transmisión en vivo desde el evento en el Expo Guadalajara, eh, y ahí recomendar algunos libros que me voy encontrando. El año, generalmente ese video lo subo a Facebook. Este video lo subiré tanto al blog como a Facebook y a YouTube, para que puedan ver aquí algunos libros que les recomiendo de este año. Eh, en esta ocasión, en este año, yo asistí a la Feria Internacional del Libro de aquí de Guadalajara, a fines del mes de noviembre, pero lamentablemente no pude hacer ningún video en vivo desde la feria, ni en los días posteriores porque me enfermé de gripa, estaba mal de la garganta y aparte, ay, ya saben, los problemas que es tener un gato que todo lo quieren tirar. Pero en fin, como les decía, ahí perdonen a Baudelaire y que anda tratando de llamar la atención cuando no se echa encima aquí de la computadora y no me deja trabajar. De hecho, tengo pendiente trabajo, pero pues ya es Navidad, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo mañana temprano, lo que tengo pendiente. Bueno, el caso es de que este año yo no pude grabar ningún video en vivo en la Feria Internacional del Libro, ni en los pocos días posteriores a este evento, porque me enfermé de gripa y andaba mal de la garganta, y luego para colmo fui al concierto de Slipknot y quedé afónico, y pues estuve bastante mal en cuanto a mi voz durante los días siguientes, ¿no? Debido a, pues, de que quedé bastante afónico ahí coreando Psychosocial, en el concierto, ¿no? Pero en fin, fue uno de los mejores conciertos a los que he asistido, mucho mejor incluso que el de Guns N' Roses, que se presentó en octubre aquí en Guadalajara, en el Estadio Akron. Este concierto Slipknot, esta banda que fusiona nu metal, thrash, speed metal, y que también tiene algunas fusiones con música electrónica. Pues fue uno de los mejores conciertos a los que he asistido, uno de los que más me he divertido, si no es el que en el que más me he divertido, la verdad. Sí estuvo un poco salvaje el ambiente, pero estuvo muy, muy chido. En fin, el caso es de que, y por cierto, un concierto al que asistí con mi sobrino, a quien le mando un saludo desde aquí, a mi sobrino Alex. Total de que, bueno, decidí ya hacer aquí una grabación acerca de los libros que les recomiendo durante este 2022. Probablemente el domingo haga otro video como una especie de resumen del año, tratando de cubrir todos aquellos acontecimientos que no pude, de los que no pude hablar en estos meses debido a la carga de trabajo que tuve, en mi despacho, o llevo mis asuntos, o hago videos, o escribo, o en fin, no tuve chance debido a la cantidad de trabajo que se me acumuló, ¿no? Pero, en fin, el hecho es de que probablemente el domingo, día de Navidad, en la tarde, o en el transcurso de la semana, voy a hacer algún video o una serie de videos cubriendo los acontecimientos más importantes que se dieron en esta
segunda mitad del año o incluso en todo el año. Creo que este 2022 va a pasar a la historia como uno de los años más importantes y más definitorios a futuro que hemos vivido, ¿no? O sea, este año está siendo un parteaguas, ha estado definido por la guerra en Ucrania y pues resulta que ha sido pues uno de los años más impactantes, ¿no? Con toda esta serie de acontecimientos que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo pues un trienio o ya pues 3 años bastante intensos desde el 2020 con la aparición de la pandemia del coronavirus, el 2021 que fue la continuación de esta pandemia, este 2022 que está siendo en cierta manera la terminación de esa de esta gran pandemia y pero el inicio de otra serie de problemas a nivel mundial, ¿no? Perdón. Por un lado, pues tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que en realidad es una guerra que va más allá o es un conflicto que va más allá con la intervención de Occidente, particularmente de Estados Unidos, con la administración del señor Joseph Biden. En Hispanoamérica, pues tenemos todos estos regímenes de izquierda, incluyendo México, con el señor López Obrador, y una serie, digamos, de bamboleos y de amenazas, de farsas, que yo creo que es como se podrían calificar mejor estos regímenes que se están dando en Hispanoamérica y que pues son farsas que no son inocentes, están teniendo graves consecuencias, algunas quizá no sean tan duras o tan graves como creemos, otras pues son hechas por gente completamente inepta, más que movida por alguna ideología, son más bien movidos por la ineptitud y yo creo que hay que más temer a la ineptitud que a la ideología o al tener algún programa. Creo que más que un programa estamos viendo una serie de regímenes que pues están tambaleando más que nada por la ineptitud o lo poco adecuados que han resultado aquellas personas que lo están encabezando para llevar a cabo algún plan o proyecto de gobierno ideológico, ¿no? Y, y pues esto está teniendo graves consecuencias para Hispanoamérica y es más, para todo el continente americano, ¿no? Desde Canadá hasta la Patagonia, pues estamos viendo una serie de problemas muy, muy graves en nuestro continente debido sobre todo a las ambiciones e ineptitudes de nuestros gobernantes. Pero en fin, eso ya sería tema de otros videos. Hoy les quiero recomendar libros. La realidad es de que la Feria Internacional del Libro es en este año que se ha vuelto a llevar a cabo, digámoslo así, en grande, digámoslo así, en forma porque pues el 2020 no se realizó por la pandemia, en el 2021 se volvió a llevar a cabo, pero fue una especie de minifil, de miniferia del libro, precisamente porque muchas editoriales se rehusaron a venir o a conformar un evento masivo, ¿no? El día de hoy, en este año más bien, se llevó a cabo la feria ya más en forma y se tuvo como invitado pues en este contexto en que incluso el Campeonato Mundial de Fútbol, al que también hablaremos en su momento, pues ha resultado pues al llevar los reflectores hacia el Medio Oriente y hacia el mundo islámico, pues en esta ocasión el invitado especial fue una de las entidades federativas que conforman a los Emiratos Árabes Unidos, como es el Emirato de Sharjah. Y pues con toda la polémica que encierra el Islam, con toda la polémica que encierran estos regímenes del Medio Oriente autoritarios y y teocráticos, monárquicos y que muchas veces no respetan los derechos fundamentales de los seres humanos, cosas que están inscritos en el derecho natural más que por una cuestión ideológica
o que se pueda decir que es solamente una cuestión de costumbres o de tradiciones occidentales, pues los países islámicos no reconocen esto, escudándose en su tradición, pero en realidad lo que están haciendo es vulnerar la misma naturaleza humana a través de muchas medidas y de una tradición jurídica como es la Sharia, que pues se encuentra ligada al Corán y a toda una tradición que arranca con Hammurabi en Medio Oriente, ¿no? En fin, el caso es de que realmente yo para la feria del libro, pues no compré muchos libros, de hecho solamente compré tres y en los 2 días a los que fui, en el primer día me encontré con una muy buena amiga, a que le mando un saludo a Cosette, que nos vimos ahí en el Expo Guadalajara, recorrimos ahí algunos stands, le estuve recomendando algunos libros, mismos que yo ya había adquirido y que pues resulta que los tenemos, bueno, que yo ya tenía esos libros y compré en esa ocasión 2 libros, regresé 2 días después, pero realmente ya no encontré nada que me interesara. Y es que este año compré muchos libros, pero fuera de la feria del libro y pues, ahora sí que digamos de manera, si se pudiera decir, independiente a este evento, ¿no? Que los compré. Y aquí hay algunos que les quiero recomendar, o bueno, son los libros que he adquirido a lo largo del año y que les quiero recomendar porque me parecen bastante interesantes, bastante buenos y creo que nos pueden ayudar para aclarar muchas cuestiones que estamos viendo el, el día de hoy o que vimos durante este año en algunos casos y otros tratan acerca de temas muy interesantes que tenemos, que pueden resultar pues para la búsqueda o el interés de parte de todos, ¿no? En primer lugar, bueno, les quiero enseñar los libros que compré en la feria del libro. En primer lugar, fue este libro que es de arte sacro, un libro sobre lo que es la iconografía cristiana. A ver, voy a quitar el contraste para que se pueda ver. Es este libro que se llama, dejen, arreglo algo con la imagen porque está como un poquito borrosa. Ya. Este libro es Los Santos y los Patronos. Los autores son los italianos Fernando y Gioia Lanzi. Y Gioia Lanzi no son italianos, perdón, son vascos. Eh, este libro, pues, unos sí son italianos, Bolonia. Es un libro sobre la iconografía del arte sacro, para aquellos a los que les interese conocer acerca de cómo son las convenciones artísticas para, para ilustrar a lo que son los santos en la iconografía católica, ¿no? Entonces viene toda una serie de colección de pinturas y van explicando los simbolismos que hay en torno a estas representaciones, pinturas y esculturas, y nos va diciendo cómo son, digamos, los atributos de las imágenes que están ahí representadas para que podamos reconocer a los personajes que están ahí, digamos, retratados. Y de esa manera, pues, es una forma de adentrarnos en todo lo que es la simbología cristiana y acerca pues de los atributos de los distintos santos, mártires y las formas convencionales que se han establecido para su representación. El de que San Pedro salga con unas llaves, San Pablo con una espada, eh, San Andrés con la cruz en aspas, la palma del martirio, en fin, es una obra bastante interesante y que puede resultar bastante clarificadora cuando, por ejemplo, si ustedes andan de turistas visitan algún templo, alguna iglesia, ya sea aquí en alguna de las llamadas ciudades coloniales o ciudades virreinales, mejor dicho, o ven alguno de estos monumentos de la época virreinal aquí en México,
o en algún otro país de Hispanoamérica, como puede ser Perú o Colombia, o Ecuador también, o van a Europa y también ahí se encuentran visitando pues catedrales eh, como la misma Basílica de San Pedro o muchas de las otras iglesias de Roma o de Italia, ver el arte gótico, el arte románico, el Renacimiento, etcétera. Y este libro les puede servir pues para identificar qué es lo que ven en alguna obra de arte que contemplan en alguno de estos lugares, ¿no? El por qué, por ejemplo, a algún santo se representa de alguna manera determinada, por qué, por ejemplo, San Martín de Tours está siempre en un caballo y cortando su capa y vestido como un guerrero romano. Hay toda una tradición y unas razones de por qué es esta representación iconográfica. Posteriormente, también los libros que adquirí fueron estos dos. Este no lo he desenvuelto, es del historiador británico Max Hastings y se llama Armagedón, la derrota alemana de 1944 a 45, y este otro que es Némesis, que es digamos como una obra gemela, que es la derrota de Japón, también entre 1944 y 45. Es decir, la derrota de los dos principales miembros del eje en la Segunda Guerra Mundial. Y Max Hastings es un historiador británico bastante interesante, es muy crítico con lo hecho por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un historiador que hace trizas y hace trizas a figuras como Churchill. De hecho, es muy crítico con Churchill. Tengo también otro libro de él que se llama La Guerra de Churchill, que no lo he podido leer, pero ya leí antes de él uno que se llama A Puerta Cerrada, que relata las negociaciones entre los aliados con Stalin y cómo prácticamente le cedieron media Europa y traicionaron a Polonia en el trayecto, ¿no? Y prácticamente le cedieron Polonia a Stalin y al régimen soviético imperante en la Rusia de aquel entonces, ¿no? Eh, Tenemos luego otro libro que es muy, muy bueno y ya lo estoy terminando de leer, es de el historiador también británico John Julius Norwich. Antes de que me crucifiquen algunos de los que se las dan de muy hispanistas, bueno, es que hay que reconocer que la escuela historiográfica británica es de las mejores que hay y siempre y cuando no hablen de Inglaterra, porque salvo Hastings, que luego es crítico, la mayoría de los historiadores británicos, por supuesto que se quema mucho incienso a su país y prima más el patriotismo antes que la verdad histórica, ¿no? Y los ingleses luego hacen que sus derrotas parezcan victorias y que lo malo parezca bueno. Pero cuando escriben acerca de, por ejemplo, periodos históricos como la Edad Media y el Renacimiento europeo en general, son bastante buenos, y ni qué decir de la historia antigua. Eh, John Julius Norwich aquí escribe acerca de la historia de la República de Venecia durante la Edad Media y el Renacimiento. Durante ese periodo, Venecia, pues fue la capital era una ciudad de estado, o más bien de una especie de confederación de ciudades en el norte de Italia y en las riberas del mar Adriático, incluyendo algunas ciudades que hoy en día pertenecen incluso a Croacia. Del otro, en la curva precisamente que se hace donde se juntan ambas penínsulas, la península itálica y la península de los Balcanes. Y ahí en ese arco, pues existía la llamada Serenísima República de San Marcos de Venecia, que precisamente durante la Edad Media y el Renacimiento fue una de las mayores potencias económicas del mundo y fue el centro financiero, o si se quiere, el lugar donde nació el capitalismo financiero. Venecia, pues, tiene una enorme importancia histórica en Europa porque precisamente fue el foco de desarrollo del comercio en el Mediterráneo durante la Edad Media y durante el periodo renacentista, es decir, siglos XV y XVI, y fue también una gran potencia militar.
fue quien le dio la puntilla al Imperio Romano de Oriente en 1204, en la Cuarta Cruzada, que por otro lado podría ser considerada la primera guerra que se desató por intereses financieros, precisamente los intereses venecianos ante deudas contraídas por los emperadores romano orientales de la dinastía de los Comneno en sus luchas internas por el trono. Y entonces ahí es donde vemos este papel que cumple Venecia como una gran potencia en el Mediterráneo y al final también el declive y cómo finalmente es Napoleón el que le da el tiro de gracia a una ciudad que además tenía un régimen político bastante interesante, una oligarquía regida por grandes y muy ricas familias de comerciantes y que de verdaderos empresarios y que crearon un sistema político en el que si bien la ciudadanía no contaba activamente, el pueblo llano, los que no pertenecían a estas grandes familias empresariales medievales, eh, sí había un sistema de pesos y contrapesos, una división de poderes bastante bien marcada, en que el poder ejecutivo era ejercido por un personaje que era el dogo, que es la versión en el dialecto veneciano de duque, de la palabra duque, derivada del latín dux, y que era el líder o el jefe de Estado de Venecia, y que era una especie de presidente de la República vitalicio. Además estaba un senado, estaban una serie de consejos, un gabinete ministerial conocido como la señoría, dependiente del dogo directamente. Y en fin, había pues una serie de órganos que limitaban el poder del dogo y ejercían en cierta manera una representación popular ante este mandatario, limitando su poder y que lograba pues que el Estado funcionase adecuadamente, ¿no? Es un libro muy, muy interesante, está lleno de intrigas. Norwich es un excelente narrador y es altamente recomendable para conocer acerca de Venecia y ver cómo de haber sido una gran ciudad comercial comparable a lo que hoy en día sería Nueva York, pues terminó siendo hoy en día un mero atractivo turístico y que vive precisamente de lo que deja la derrama económica del turismo, de los visitantes que van a esta ciudad, cuyas aguas, según cuenta todo el mundo que ha ido allá, yo no he tenido la oportunidad de visitarla, pero todos dicen que las aguas de Venecia apestan, ¿no? Pero en fin, eso es otra cosa. La ciudad está llena de grandes obras de arte que son un lejano recuerdo de de aquel esplendor económico, comercial, militar y político que tuvo esta ciudad lacustre. En, en Venecia también hay ahí por ahí una serie de, digamos, cuentos chinos acerca de una supuesta nobleza negra veneciana que son los que controlan el mundo, pues entonces habría que pensar que ahí hay familias como los Dandolo, los Loredano, los Ranier, los Contarini, etcétera, que serían las que están controlando el mundo. Pero el antídoto para que dejen de creer esas historias, esos cuentos que son las teorías de la conspiración que se han desatado en todos lados como resultado de la pandemia, resultado de un montón de los últimos acontecimientos, pues les tengo un libro que es excelente, que es el Historia del Globalismo de Daniel López. Daniel López es un filósofo, historiador de la llamada Escuela de Oviedo, la escuela de los seguidores de Gustavo Bueno, de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Oviedo, y que pues nos muestra con unas grandes dosis de sentido común por qué las conspiraciones que tanto se manejan, que si George Soros, que si Henry Kissinger, que si los Rothschild y los Rockefeller, etcétera, etcétera, controlan todo el mundo y han planificado todo esto para dominar el mundo, etcétera,
pues él va desmenuzando esas teorías y va demostrando qué sí y qué no de estos cuentos. O sea, pensemos, por ejemplo, no le he terminado de leer, ya he ojeado, ya llevo una parte al inicio, he ojeado otras partes. Por ejemplo, pensemos en los Rothschild, esta familia de banqueros de origen judío que está sentada en Inglaterra, en Austria y en Francia. Pues resulta que hoy en día, pues sí pueden tener grandes riquezas en general la familia, pero así como puede haber dos o tres miembros de la familia que tienen una gran riqueza y que siguen siendo grandes accionistas bancarios, otra parte de la familia pues está ya muy dispersa, cuando no algunas ramas se han extinto, se han extinguido, y otras, pues otros miembros de la familia ya están muy dispersos y también la riqueza está fragmentada y repartida entre ellos. Y así puede que el conde de Rothschild que vive en Inglaterra puede ser muy rico y pues sí puede tener acciones de dos o tres bancos importantes, pero alguno de sus primos o sobrinos nietos que viva en Francia, pues puede llevar una vida de clase media alta y puede tener alguna accioncilla de algún banco, de alguna empresa, o puede trabajar como alto ejecutivo en los bancos de los parientes más ricos, pero ya no, pero evidentemente ya no tendrá la fuerza ni la capacidad financiera para ser influyente. Además de que está demostrado que si, de que pues la familia se fragmentó en sus tres ramas y cada una siguió una actuación independiente porque es muy difícil en cualquier familia ponerse de acuerdo en objetivos comunes. Y ahora piensen cuando una familia se dispersa y los parentescos ya son muy lejanos y solo queda el apellido en común, pues resulta que ya no es lo mismo. Muchas veces pueden hasta tener intereses enfrentados, cuando no hasta indiferencia. Pero en fin, este es un libro muy bueno, muy racional, en que nos dice por qué no son posibles muchas de las teorías de la conspiración. Finalmente, lo que pesa son los estados al final. Ahí está el caso, por ejemplo, de Ron DeSantis contra Disney, como en el estado de Florida puso en su lugar a Disney a base de una política fiscal, simple y sencillamente. Porque aunque Disney tuviera mucho poder y se manejara como un estado dentro del estado, finalmente no es el estado, sino que son particulares que están sujetos al cumplimiento de las normas que el estado imponga. Es algo que es un libro pues que es muy interesante. A Daniel López lo pueden ver también en YouTube muchas veces como invitado de la señora Paloma Pájaro en su canal Fortunata y Jacinta, esta filósofa y pintora española, también de la escuela de Gustavo Bueno. Generalmente lo invita a él a explicar acerca de temas relativos al globalismo, los globalistas y todas estas conspiraciones, ¿no? O él también ha salido en conferencias en los canales de la Fundación Gustavo Bueno, en los que explica estos temas y es muy, muy interesante. Tenemos luego este libro de un historiador británico, Tim Bouvier, que se llama Apaciguar a Hitler. Es un libro muy interesante acerca de lo que fue el paso previo a la Segunda Guerra Mundial, que fueron precisamente los intentos, sobre todo del gobierno británico de Neville Chamberlain, por tratar de manejar o de tratar de controlar a Hitler cediéndole territorios y todo lo que pedía de concesiones políticas. Y que eso, en lugar de ponerle un límite a Hitler, lo alentó a lanzarse a la guerra y de esa manera llevó al enfrentamiento al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, y muestra pues los errores cometidos cuando tienes a personas que no están a la altura de los acontecimientos a cargo de la toma de decisiones en tu país. En este caso le pasó a los ingleses con Neville Chamberlain, quien era un hombre honesto, pero que no tenía la capacidad ni comprendía lo que era la política internacional. Era un hombre que había fracasado en los negocios de la familia, en alguna plantación en el Caribe, a fines del siglo XIX, en su juventud,
y posteriormente había entrado a la política y se había destacado como un político a nivel local, incluso había sido alcalde de Birmingham, esta ciudad inglesa, pero era un tipo carente totalmente de miras y de conocimiento del contexto internacional y pensaba que a Hitler lo podía manejar como si fuese algún politiquillo de algún municipio o condado británico, con los que él estaba acostumbrado a lidiar dentro del entramado de la maquinaria del partido Tory o conservador de inglés. Y pues resultó que no, que Hitler resultó ser un tipo mucho más inteligente y capaz, pese a su falta de alta educación, era alguien con una mayor habilidad para leer, digamos, el panorama político que se le presentaba mucho más que el pobre Chamberlain, que acá ha pasado la historia pues con esa famosa frase que condenatoria de Churchill hacia él, en que dijo, han preferido la vergüenza a la guerra y van a tener tanto la vergüenza como la guerra. Y así le pasó a Chamberlain y a todo su equipo. Pero en fin, eh, tenemos otra obra de otro historiador británico, Peter Heater, y se llama Emperadores y Bárbaros, este libro. Por cierto, no he mencionado las editoriales, este es de Editorial Crítica, el de Bouvier es editorial Debate, el de Daniel López es de la editorial Secotia, Norwich, el libro de Norwich es del Ático de los Libros y los de Max Hastings también son de Editorial Crítica. Editorial Crítica y Ático de los Libros tienen una excelente selección de libros de historia. En este libro, Peter Heater es otro historiador británico que es un experto en lo que es la decadencia y la caída del Imperio Romano. De hecho, ya leí de él un libro sobre la caída del Imperio Romano en que describe muy bien el proceso de decadencia del imperio. Es un libro que lo puedo complementar con uno que tengo de Jacob Burckhardt, un historiador alemán, creo que sí es alemán, era alemán, sí, que es el paganismo al cristianismo. Acá lo tengo, es del Fondo de Cultura Económica, ese libro de Burckhardt, y que describe pues el proceso de declive del Imperio Romano y cómo estuvo larvado y a partir de fines del siglo IV todo empezó a, a derrumbarse. Y me refiero a la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente, el mal llamado Imperio Bizantino, porque ellos jamás se llamaron bizantinos, eso fue una nomenclatura impuesta en Europa a partir del siglo XVI, XVII, pues resulta que el Imperio Romano de Oriente pervivió 1000 años más hasta 1453 en que cayó en poder de los turcos y que convirtieron a Constantinopla en Estambul, capital del califato o imperio otomano. Eh, Vemos pues de que este libro de Peter Heater es muy bueno porque describe el proceso de transición de la antigüedad grecorromana clásica hacia el mundo medieval durante la época de los llamados reinos bárbaros. Es muy recomendable. Ay, llegan aquí llamadas. Pero en fin, perdón. Tenemos luego este libro de José Luis Sánchez Iglesias, que es otro español, que se llama El Salvador del Imperio Flavio Aesio, hablando de la decadencia del Imperio Romano, de editorial Almuzara. Este libro se refiere a un general romano, Flavio Aesio, que vivió a inicios del siglo V, justo cuando estaban las invasiones germánicas más fuertes. La única cosa es de que yo pensaba que era un libro de ensayo histórico y resulta que es una novela histórica y a las novelas históricas yo les soy un tanto, no alérgico, pero sí que me provocan cierta inquietud, porque no siempre son novelas bien escritas. Muchas veces son novelas que están mal, que
caen en anacronismos, son, digamos que tratan de mostrar con la óptica que tiene el autor en la época actual, con hacia acontecimientos del pasado, y generalmente eso resulta al final un tanto, digamos, eh, un tanto, pues, pues, ¿cómo decirlo? Un tanto, pues, fuera de contexto, tratan cosas fuera de contexto y un tanto malas, pues, las novelas históricas. El único autor que me han gustado sus novelas históricas ha sido el arqueólogo y antropólogo italiano Valerio Massimo Manfredi, sobre todo Alexandros, que es una trilogía o una novela en 3 partes sobre la vida de Alejandro Magno, que me pareció muy bien escrita, y tiene otra novela acerca precisamente de este periodo de derrumbe del Imperio Romano, que es del Imperio Romano de Occidente, que es La Última Legión, que luego por ahí hay una versión fílmica bastante malita con Colin Firth y con esta actriz hindú de Bollywood, Aishwarya Rai. Pero bueno, y también por ahí quizá, bueno, está la Noticias del Imperio de Fernando del Paso, aunque bueno, trata de acontecimientos del siglo XIX y es una extraordinaria combinación de ensayo con novela, ¿no? Lo que la hace muy interesante. Aún así, pues este libro pues retrata o trata de mostrar lo que fue ese momento en el que se derrumba el Imperio Romano de Occidente, hablándonos de Flavio Aecio, que es el general romano que llega a derrotar a Atila el Huno en la batalla de los Campos Cataláunicos y frenar un tanto la decadencia del imperio, hasta que fue eliminado por el emperador Valentiniano III, que temía que Aecio buscara quedarse con el trono. Como decía Isaac Asimov, entre más débil es un trono, más codiciado se vuelve. Es curioso eso. Luego está este libro que es La Era del Capitalismo de Vigilancia, de una profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, que nos habla de cómo las redes sociales y toda la invasión en nuestra privacidad que sufrimos hoy en día son las que están condicionando nuestros hábitos de consumo y las ganancias de las empresas. Esto es en complemento con el libro de Edward Snowden, que creo que se lo recomendé el año pasado, y acerca de cómo se manipula a las personas a través de las redes sociales y cómo nos escuchan nuestros teléfonos, nos escuchan nuestras computadoras y así nos ofrecen una cantidad enorme de productos y servicios tomando en cuenta nuestros hábitos de consulta en Internet y así saben qué ofrecernos, ¿no? Es bastante inquietante la premisa que tiene esta señora en su libro y muestra la alianza que hay entre empresas y gobiernos precisamente para desplumarnos a base del consumo, ¿no? Es algo muy interesante. Y por último, este libro es de Editorial Paidós, el de Shoshana Zuboff. Y por último, para los que están muy interesados, porque es un tema que se ha puesto de moda con series de televisión y películas, eh, tenemos esta obra también de Ático de los Libros, publicada por Ático de los Libros, que es Vikingos, de Neil Price, un historiador británico asentado en Suecia, donde se ha dedicado a investigar acerca de los vikingos. Recuerden la serie esta que produjo el History Channel en que salían los vikingos hipsters, todos rasuraditos, barba cuidada, peinaditos, con tatuajes muy modernos, pulcros y muy fresas, ¿no? Pues la realidad es de que de los vikingos se acerca más a lo que se vio en la película The Northman, una de las mejores películas de este año, un año que ha sido fatal para el cine, de la televisión y la industria del entretenimiento en general, pero que The Northman, con actor Alexander Skarsgård y la actriz argentina-estadounidense británica Anya Taylor-Joy,
pues resulta que es una película que muestra con un realismo mucho más cercano a lo que en verdad fue la civilización de los vikingos, ¿no? O la barbarie de los vikingos, ¿no? Y esta obra es un ensayo histórico muy bueno, con una extraordinaria investigación acerca de la vida de los vikingos, sus costumbres, sus creencias y su forma de vida y el por qué se lanzaron a estas invasiones entre el siglo noveno y el siglo décimo después de Cristo, ¿no? Y así como también su proceso de cristianización, ¿no? Y de olvidar estas divinidades germánicas de Odín, Thor y demás, ¿no? Pero en fin, estos son pues son los libros que estuve comprando en este año. Tengo por ahí otros pendientes del año pasado. Me terminé de leer El Último Imperio, que es de este actor Sergei Plokhy, que es un historiador ucraniano basado en Estados Unidos, que habla de los últimos meses de existencia de la Unión Soviética. Lo llevo a la mitad, está muy bueno. Bueno, me llamó luego más la curiosidad por ponerme a leer la historia de Venecia, pero también está pendiente de terminar, tengo pendiente de terminar ese libro y que es revelador de lo que está sucediendo el día de hoy. Y pues son los libros que yo les recomendaría para estas vacaciones, cualquiera de estos, para que los puedan leer. Lean, no vean tantas series de televisión, de verdad, lean. Creo que leer les hace que funcione más la inteligencia, les hacen tener más conocimientos y no entretenimiento hueco que no les deja nada y que como vemos o como se ha visto en este año, cada vez ese entretenimiento es de peor calidad y cada vez se aleja más de lo que debería ser el arte visual que era el cine. Y pues con esto los dejo por el día de hoy y en estos días haré pues otro video acerca de los últimos acontecimientos, haciendo como una especie de análisis o de balance del año. Muchas gracias y nos estamos viendo.